¿Qué onda, gente bonita y en casita? Buena tarde, buenos días, buena noche. Dependiendo de qué hora nos sintonicen. Y de nuevo, eso no es radio. No es cierto. Deja de burlarte. No, es que pues ya me estoy aprendiendo también el speech. Porque pues, como ya voy a estar más seguido aquí, yo creo que va a haber días en los que yo lo tenga. ¿No? Jamás creí que esto fue completamente orgánico, gente. Es decir, el buenos días, gente bonita en casita fue algo que pues, pasó. Pero buenos días, buena tarde, buena noche. Dependiendo de la hora que nos sintonice. Este no es radio, pero bienvenidos a su podcast, El Diván. Hoy ahí tenemos un tema en el que la gente nos quiere ver peleados aparentemente. La gente Creo le que gusta que nos Con peleemos. el video pasado yo creo que mucha gente quería ver Sangre. Sangre. Y hoy vamos a hablar de un tema que de por sí en nuestras prácticas personales había sido un encuentro de ideas, por así decirlo. Dije, ¿por qué no? Vamos a llevarlo esto al diván, porque pues tiene que ver con algo social y psicológico que nos ha educado durante mucho tiempo y a varias generaciones. Y de cierta manera influenciado, ¿no? Sí, influenciado. Para bien o para mal, a ver. Hoy vamos a hablar acerca de todas esas... ¿Cómo lo pondría? A ver, Disney. Yo diría más Disney. bien que la industria del cine, ¿no? Y la televisión. Sí, o sea, Disney ha contribuido, pero no solamente ha sido Disney. Eso era de lo que tú y yo habíamos hablado otra vez. Pero es que tú parecía que todo lo hizo... ha sido influenciado por esa empresa. Bueno, sigan hablando para que tengan más contexto. Quiero tocar este punto. Parte de cómo crecimos y cómo nos hemos desarrollado y cómo nos desarrollamos como seres sociales, hablando de amistad, hablando de relaciones, hablando de familia, nos influencian los medios. Eso es lógico, ¿vale? De hecho, a cierta generación, creo que todavía nuestra generación, básicamente los medios nos educaron, ¿va? Nos educaron de diferente forma. Y algo que la vez pasada habíamos platicado Said y yo era justo qué tanto había influenciado la industria del cine, del entretenimiento, y de qué forma, particularmente Disney y sus princesas y sus películas, porque en general no solo las princesas, sus películas. Y ahí es donde se armó la de Dios Padre, porque aquí tenemos al Disney Boy por excelencia, en donde básicamente parece que tiene acciones en Disney porque los defiende a capa y espada. Tengo contrato. Tiene aparentemente mi contrato de exclusividad. Porque pues una tajada, porque entonces de eso va este episodio. Vamos a hablar de la industria del cine, de los medios. De los medios, más que nada. Pero ¿no? quiero enfocarme sobre todo en cosas que de niños, sobre todo de niños, porque es el momento más receptivo en cuanto a la educación vicaria. ¿A qué me refiero con educación vicaria? A que lo que vemos, observamos y captamos y nuestro cerebro capta, se mete en nuestro inconsciente y va generando ciertas estructuras y va creando parte de nuestra personalidad, ¿vale? Es lo que las mamás decían antes o ahora, no sé todavía si lo digan, que los niños eran como esponjitas, ¿no? Siguen siendo como esponjitas. Exacto, siguen siendo, pero me refiero que antes se decía de esa forma, ¿no? O de menos yo recuerdo que antes lo hacían así. Bueno, el punto es que sí es cierto, y tanto de niños como de adolescentes hay una forma muy particular de influencia por los medios. De los niños incluso con contenido infantil como Disney, como DreamWorks, hablo en general de contenido infantil, como de los adolescentes con
lo que particularmente ellos ya empiezan a ver como figuras de cómo de cómo quieren ser, ¿vale? De ejemplos. Ok, vamos bien. Uh-huh. Vamos a partir acerca de justo la parte infantil. Ok. Espérate. Sí. ¿Por qué pones esa risa? Porque estoy yéndome Trata de puntitas. Estoy yéndome de puntitas contigo. Antes No, de que yo vengo en un plan neutro. O sea, yo no vengo ni para No es pelear, cierto, ni nada. Claro Shaggy, que sí. no te conozco. Claro que sí. Sé perfectamente que vienes aquí a defender a capa y espada a tus princesas Disney. Ok, defenderé un poco la historia. Pero bueno, continúa. Entonces, a ver, uno de los principales, ¿y por qué hablo de Disney como, no como única industria? Porque ese es, sí, a veces uno de los temas a discutir entre tú y yo, de que no es solo Disney. No, no solo Disney, pero hay que darle crédito en el momento de por lo menos de nuestra generación. A lo mejor ahorita ya hay más exponentes, pero en ese tiempo, quien ponía un parteaguas, honesta y sinceramente, en cuanto a qué era contenido infantil y qué veían los niños, era Disney. Uh-huh. Disney tenía y sigue teniendo, y sí, porque ahorita ya se expandió con Marvel, Star Wars, todo esto, pero tenía el monopolio del contenido infantil. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Hablando internacionalmente, porque obviamente si hablamos nacional, pues obviamente aquí en México siempre hemos tenido contenido infantil desde Odisea Burbujas, Tatiana, cosas así. Eso, ¿vale? Ya es muy viejo. Pero sí. Ok. Ya empezaron los golpes. No, para aquí, nada. Aquí en este podcast no creemos en el edadismo. O sea, por favor. No, o sea, digo, sí, era una época bonita. A mí me gustaba ver Burbujas. O sea, ya es algo muy viejo. Bueno. Hablamos también de caricaturas, obviamente, ¿no? Todas las que aparecieron en Cartoon Network. Seguramente nuestra generación es muy, sobre todo es muy de recordarlo y de incluso nostálgicos, ¿no? Nostálgicos, esa es la palabra, ¿no? Bueno, pero la verdad es que en cuestión de películas y todo eso, Disney hacía un parteaguas en cuanto a lo que quería que los niños vieran. Y ese era mi punto de la vez pasada. Porque sí, Disney tenía una forma muy particular de cómo crear su contenido y cómo es que te lo mostraba. Es decir, qué es lo que quería que tuvieras y los mensajes que querían mandar. Todos de acuerdo a la época en donde se crearon y se expusieron. Y se adaptaron, porque la mayoría pues eran novelas que ya... Sí, precisamente. Es que al final de cuentas, de donde venga, el contenido social del producto sí era responsabilidad de Disney. Y era completamente a propósito de este contenido social. Es decir, sabían que se educaba gente. Mandaban estos mensajes precisamente por eso. No por nada, hablando de las princesas Disney, ha habido una evolución en cuanto a la figura de la protagonista, ¿vale? Pero por desgracia o por fortuna, muchos de contenido de los 90s, o sea, todavía 2000s, 90s, vamos más para atrás, por desgracia generaron una idea, o más bien no generaron, fomentaron la idea de ciertos estereotipos hegemónicos en cuanto a cómo es que se tenía que tener las relaciones afectivas o socioemocionales, ¿vale? Okay. Es decir, no, espera, ahorita quiero que me pongas un ejemplo, o sea, que me describas así y ya yo voy a dar mi punto de vista. Él quiere pelear. No, él vino a pelear. Está bien. Y mira que hoy no ando para... Por ejemplo, vamos a hablar acerca de
La Cenicienta, Ok. ¿no? Un ejemplo, la Cenicienta. Dale. O las princesas de esa época. De la Cenicienta, hablando Blancanieves, hablando de Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente, un ejemplo, ¿no? Ok. Lejos de dónde viene la fábula, porque de hecho parte de las enseñanzas de los cuentos originales Disney lo quitó, ¿vale? Es decir, parte de cuál era el aprendizaje, eso no se pasó. ¿Por qué? Porque obviamente la forma en cómo venían los cuentos originales eran un tanto fuerte, por así decirlo, que Disney lo filtró completamente, ¿no? Pero fomentaron la idea del romanticismo y de la figura de esta idea o de esta expectativa de cómo encontrar una pareja, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Es decir, porque eran quienes buscaban esta idea del príncipe azul, de la persona que las va a venir a rescatar. Ojo, no solo se aplica con mujeres, ¿no? También se aplica con hombres, también se aplica, por ejemplo, con gente de la comunidad. Es decir, se tenían esta idea de encontrar, lejos del príncipe azul como tal, sí una pareja que viniera con toda esta carga de ser el que te va a salvar, el que te va a rescatar, el que te va a ¿cómo se llama? A dar esa otra parte que te hace falta, por así decirlo. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, ponían hegemónicamente la figura de la persona conquistada, en este caso la mujer, como la indefensa, ¿vale? Había una indefensión en cuanto a esa parte. Y entonces, incluso no había ninguna otra razón de ser de las propias princesas. ¿Sí me explico? O de esas figuras. No había otra motivación. O dime si había otra motivación que no era encontrar un hombre que las salvara. Mira, aquí entrando ya en este punto, pienso que hay un 50 y 50. Sí, obviamente las películas de Disney, pues todas un final feliz, es de que así, no sé, el villano se murió, ya dan por hecho que ellos van a vivir felices para siempre. Bueno, pues en la vida real, obviamente eso no pasa, ¿no? Lo decían y vivieron felices por siempre. Bueno, o sea, sí. Por eso lo que estoy diciendo, o sea, ya daban por entendido y lo decían que llevan a vivir felices por siempre. Ok, mira, hablando específicamente de esa parte de que ellas no tenían alguna otra motivación más que encontrar el amor de su vida, pienso como que estás minimizando los otros aspectos que las películas estaban mostrando en esos tiempos. Por ejemplo, esas primeras tres princesas de las primeras épocas, lo que es Blancanieves, Cenicienta y Aurora, las tres perfectamente eran las protagonistas de la historia. Los príncipes, si te das cuenta en las películas, por ejemplo, Blancanieves era un príncipe casi de la cerecita del pastel, ¿no? O sea, él nada más lo vimos al principio y al final. Con mayor razón. Exacto, pero o sea, ¿quién era la que estaba... quien buscaba sus propias cosas? O sea, con mayor razón, el asunto, justo ella era la protagonista, pero ¿cuál era su motivación? Dime cuál era la motivación de Aurora. Pues Aurora, pues en la película tenemos muy poco, de hecho ella es la que sí. Había visto había visto un blog donde ella y el príncipe Felipe son los que menos participación han tenido en una película Disney. Pero si te das cuenta, en la película de La Bella Durmiente... La Cenicienta... No, espera. La película de La Bella Durmiente, ¿qué es lo que brilla más? ¿Cuáles son los personajes que se dan más a notar? Maléfica. ¿Y quién más? Las hadas. Exactamente. O sea, si te das cuenta, la lucha por entre el bien y el mal. No, pero si te das cuenta, Disney, o sea, maximizó más el poder de ellas que la del propio príncipe. Sin las ayudas de las hadas, el príncipe no hubiera podido hacer básicamente nada. Pero porque ellas son, espera, ellas son las que le dan todos los recursos a Felipe. Ellas tres hicieron su mayor esfuerzo para salvar a Aurora de cuando esta maléfica le puso el hechizo. No, básicamente Disney ya estaba siendo progresista en esa manera. Bueno, por razones de la industria, yo creo que no,
lo daban a notar más. Pero sí está esa parte de una mujer de que no está tan sumisa. Mira, Por te ejemplo, voy en a la decir- Cenicienta, el príncipe ni siquiera la salva. Son los ratoncitos. Sí la salva, le cambia la vida. Pero, o sea, eso ya es parte de la historia, no es parte como tal de la película. Pues sí, la cambia la vida, se casa con ella. Literal, él va a buscarla para decir... Ni te siquiera él fue a saco, o sea, buscarla, fue uno de sus, no importa. bueno, Al fue final uno de de cuentas, el duque. al final de cuentas, ese es el asunto. El asunto es que van, o sea, no hay otra motivación de ellas. Y te voy a romper tu argumento con esto. A ver, Disney se dio cuenta. ¿por qué? Los live action de por lo menos estas dos. Ah, obviamente, o sea, sí. Ya o sea, cambiaron el argumento. Quiere o sea- decir que el argumento antiguo era básico, simple Más bien- y que educó de manera negativa a las mujeres de esa época. Ajá, por eso te estoy diciendo que es un 50 y 50. ¿Y cuál es el otro 50? Es lo que te decía, que tú decías que ellas parecían no tener motivaciones ni nada y que casi no hacían nada No en la la tienen. película. No, dije que no hicieran, no, sí, Eso están en dijiste toda la película. pero que no hacían muchas Me cosas. refiero a que no tienen una motivación mayor que esperar que la rescaten. Es decir, hablamos de motivación en cuanto a que ellas... Pero ellas no pedían... ¿Qué es lo que más quieren? Pero No, ellas no querían nada más. Pero ellas no pedían ser rescatadas. La historia los llevó a eso. Ajá, con mayor... ok, no pedían que fueran rescatadas. Y dime cuál otra motivación tenían. Es decir, Cenicienta quería vivir su propia vida, o sea, librarse de la madrastra y de las hermanastras. y ella no lo hizo. Pero fue poco a poco, o sea, ella estaba sumisa por ellas. Pero eran figuras femeninas, no eran figuras masculinas. Y siguió siendo una persona sumisa al esperar que otra persona fuera la que la sacara de ahí. Ella nunca hizo nada por salirse de ahí. Pues porque era parte de la historia. Ese es el punto. Que la historia como tal está mal. O sea, la forma en cómo ese es el asunto, en cómo te cuentas una historia, es cómo educas a una persona. Uh-huh. Entonces, esa parte de menos, efectivamente traía connotaciones completamente erráticas en cuanto a cómo se esperaba que fueran las personas, las parejas, las relaciones. Y no por nada hay muchas personas que siguen buscando a una persona que los y les rescaten de donde sea. Es decir, que sea otra persona la que les dé esa salida. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y nadie debe buscar una relación buscando una salida de nada. Uh-huh. Y entiendo, por ejemplo, que obviamente es que aparte también era otra época. Sí. Más que nada, espera, pero más que nada eso influye bastante de cómo se veían las cosas en esa época. Sí. Sin embargo, eso no le quita lo negativo al asunto. ¿Vale? Por ejemplo, que en su época esclavizar personas y seres humanos era común, no significa que haya sido bueno. Solo porque contextualmente la historia era distinta. Uh-huh. Dejó rasgos en toda una población. Uh-huh. ¿Se me explicó? Sí, eso no te lo niego. O sea, eso es cierto. Lo mismo sucede con todas estas cosas. Y digo, ojo, no estoy diciendo que Disney, ojo, no sea culpable. Yo la vez pasada te lo dije, no es que esté culpando a Disney, pero tampoco le estoy quitando responsabilidad de educar indirectamente, no a propósito, o sea, sí y no. Es decir, los contenidos en los medios sí buscan dejar socialmente lo que en su momento puede llegar a educar a alguien. Uh-huh. ¿Vale? Es decisión del consumidor verlas. ¿Sí? O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, sí son responsables porque sí querían educar de esa forma, pero como consumidores, pues obviamente la gente prefirió ver ese tipo de contenidos y comprarse esa idea. Pero es que también era una época en donde tanto el cine y la televisión era lo máximo. Entonces, todo el mundo quería ver el cine y la televisión. Uh-huh. Y venimos arrastrando todo, o sea, a eso ya hablamos de esa época, pero, por ejemplo, ya para nuestra generación, ¿no? En esta nueva ola de Disney, empezando con la Sirenita, perdón, que justo se estrenó en el año así,
seguíamos teniendo o seguimos perpetuando la idea de una mujer indefensa buscando la aceptación de un hombre o del amor de un hombre. Pero mira, paréntesis ahí. Ella al principio de la película, antes de que conociera a Eric, ella ya quería conocer el mundo de el de allá porque ella está emocionada. Y es la parte de la canción que dice, o sea, que quiere ser parte de ese mundo. Ajá, pero hay que ser sinceros. Salió al mundo no por conocer el mundo. Sí quería, pero cambió la motivación. Cuando vio al príncipe dijo, por este güey dejo todo, dejo mi voz. Se silenció, que es otra parte de la sumisión. Uh-huh. Otra forma de sumisión en cuanto a una relación es cuando te silencian. Cuando tú no tienes voz para poder decir, esto me gusta, esto no quiero. Eso es otro rasgo sumiso. Pero pues estuvo mal lo que hizo al final del día y se sí, dio a claro, notar en la película. O sea, no puede mal, que... Pero al final de cuentas seguimos lanzando... De hecho, si nos podemos analizar, la misma Úrsula, la villana, la persona a la que era la villana, se lo dijo, ¿no? Como de... Exactamente. Pues es que... Pero seguimos teniendo esta... O sea, lo recalcan en la película. Sí, pero al final de cuentas se centra... O sea, voy a poner un ejemplo. Si el final de la película hubiera sido como de, ya la capté, mejor me voy a donde yo pertenezco, o incluso me quedo acá afuera, pero... ¿Y en qué película pasó eso? ¿Cómo? Eso que estás diciendo pasó en una película de Disney. Ahorita vamos. Pero no, o sea, al final el mensaje sigue siendo quedarse con el príncipe. Pero ojo, no se trata solo de la dicotomía en cuanto a cómo es una mujer y cómo es un hombre, o cómo es que buscan estos, genéricamente hablando, cómo ven este amor, sino hablando justo de la hiperromantización de la pareja. Y esto es algo que sí nos dejó todas y nos siguen dejando. Creo que hasta las últimas nos han cambiado un poco la narrativa, pero sí nos ha dejado la idea de que la pareja o tener una pareja es una meta de vida. Uh-huh. Porque básicamente todos los cuentos y las películas terminaban en eso, ¿no? Sí. Conseguías a tu pareja y vivías el final feliz. Esa era la motivación mayor de la mayoría de los contenidos en esa época. Y ya no solo de Disney, o sea, hablo de novelas, hablo de películas románticas. Al final de cuentas nos dejaron una huella en el inconsciente colectivo bien marcada, que las parejas tienen que ser una meta de vida. Y no. Como hay un dicho, ¿no? Final de cuento. Ajá, o sea, que fuera un final de cuento. O sea, que tu final de cuento es cuando tú encuentres una pareja. No, porque hay personas que probablemente no quieran una pareja. Hay personas que, o incluso, tan simple y tan sencillo, una pareja es como tener amigos, ¿no? Uh-huh. Pues los tienes, o sea, nadie tiene como meta de vida tener un amigo. Porque es muy normalizado tener a más de uno y todo eso, ¿no? Porque es una relación, o sea, es una clase de relación muy normal. Pero a pesar de que las relaciones de pareja, pues sí, son muy normales, están normalizadas, o sea, a lo que me refiero es que las consideramos como el hito de las relaciones, ¿no? Es la punta del iceberg, es el final del camino. Y no simplemente es, si tienes una pareja es parte de la vida, parte de las relaciones que vas a tener. O sea, eso es como, por mucho que Disney haya tratado de cambiar como las narrativas, hasta hace muy poco seguían siendo las mismas. Uh-huh. Aunque bueno, aquí hay quiero hacer igual un paréntesis, mucha gente ataca a Ariel por eso, de que se fue con el príncipe, pero olvidan que igual hace unos años atrás, muchos años atrás, ¿cómo acabó el libro de la selva? ¿Cómo? Ve una chica y prefiere a la chica que a la selva. O sea, al final del libro de la selva, él se va con la chica. Ajá, pues es lo mismo. Ajá, pero o sea, como que lo fortalecen mucho con el ejemplo de Ariel, de que, ay, ella prefirió a un hombre y se fue con él. Y porque en el caso de Mowgli casi no se habla lo mismo, de que, ay, prefirió a la chica en lugar de que ya o sea, literalmente Balú y, bueno, Bagheera no participó, pero Balú sí se dio la madre con el tigre para salvarlo y para que él se quedara en la selva. Porque creo que aquí entran otros factores. Uh-huh. Que, ojo, sí tienes un punto y tiene que ver con la sexualización, y tiene que ver con el sexismo, más bien, con el sexismo, perdón. En cuanto a que
el contenido era dirigido mayormente a las mujeres y les decían cómo ser de una forma u otra, ¿no? Uh-huh. Pero aquí tienen otros factores como el que teóricamente Mowgli era un ser humano y pertenecía a estar conviviendo con otros humanos. Tiene que ver con que son niños. Son niños, gente. Uh-huh. Pero sí tiene tintes de exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ese es el punto. O sea, no estoy criticando a Ariel por per se criticar a Ariel, sino el asunto de las historias detrás de cómo querían plasmar o el mensaje subliminal final de todo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que te digo. Sí, o sea, yo lo sé, nada más que, o sea, quería hacer ese paréntesis porque he visto igual muchos ataques hacia Ariel de eso, ¿no? Y que pocas personas hablan que igual hace décadas atrás Disney ya lo había hecho con el libro de la selva. Pero sí, y entiendo tu punto que sí es muy aparte. Otra cosa negativa que me estás dando el punto es el sexismo que se manejaba en los cuentos. Uh-huh. y en estas historias, ¿no? Había mucho sexismo. Uh-huh. Y sigue habiendo. Nunca se va a acabar. No, sí, no, se tiene que. No es que nunca se va a acabar, se tiene que. Uh-huh. Pero el asunto es que justo esta forma en cómo nos presentaban las historias, y si quieres nos salimos un poco de Disney para que sientas que es, repito, un ataque per se a las princesas, sino solo a cómo presentaban las historias, el trasfondo o el mensaje que llegaba al inconsciente de las personas y que hacía que pues jodieran en la forma en cómo veían y buscaban una relación. Y eso hablando de una relación, pero es que, como te digo, mayormente el mensaje era eso, porque incluso si quisieran dejar un mensaje bueno y que lo terminaban dando, al final siempre era encontrar el amor. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, hasta ahorita, tal vez con, no sé, se me ocurren Frozen, pero cambia la narrativa en cuanto a ya no hay un príncipe con quien quedarse. Sin embargo, la hermana sí se queda con alguien. Pero hay una película muchísimo antes de Frozen que tocó eso, y es una película que hasta el día de hoy mucha gente la ignora y la pasa por allá. Y justamente acabó como tú hace rato comentabas, pero creo que ni siquiera tú recuerdas qué película es. ¿Mulan? No. No digo, ¿Pocahontas? Exactamente. Pocahontas, perdón, me confundí, pero sí, Pocahontas, que al final ella se termina quedando con sí, no, se queda con su tribu y eso fue. Exactamente. Después hubo una secuela tan horrible que ahí fue donde se cayó todo ese bonito argumento de la primera película. Pero esa de Pocahontas fue muy progresista en su tiempo. Y yo creo que incluso el medio se dio cuenta. Y si te das cuenta, es una película de la menos favorita de toda la gente. Por lo mismo. Incluso la princesa Pocahontas es muy minimizada. Ni siquiera es considerada princesa. No, sí está en la línea de Disney Princesa. Pero. Y incluso a partir de estos recientes años ya ha habido más marketing de ella, cuando antes casi no había. Sí, o sea, ni de ella ni de Jasmine. O sea, vamos. Jasmine siempre ha estado. Sí, pero cuando no son como tal las protagonistas, mujeres, no marcan. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, Hércules, ¿no? Megara, no, a pesar de que sí, técnicamente hablando, no era una princesa, al final era la figura femenina de la historia. Y me la cuentan, ¿no? Exacto. Cosas así. O sea, pero eso. Debería haber una línea que se llame línea Disney no princesas o no sé, porque hay muchos personajes femeninos que exactamente no la meten a esta línea y casi no hay mercados de eso. No, y qué bueno que no. Te voy a decir por qué. Porque. No, o sea, me refiero a la línea de cosas que sacan. No, por eso. Porque justo esta línea de princesas marcaban la diferencia en cuanto a cómo considerar a los personajes de importancia. Uh-huh. Las niñas preferían ver a Cenicienta, Blancanieves, todas ellas, en lugar de ver a lo mejor Pocahontas, a lo mejor en lugar de ver Mulan, que al final Mulan hubiera terminado perfectamente bien si hubiera estado sola. O sea, simplemente el hecho de, o sea, tenían un buen argumento y lo toma el hecho de a huevo quedarse con un güey. ¿Se me explico? Sí. Pero el asunto de aquí es que
que el hecho de considerar las princesas o línea de princesas y sobre todo mercancía, porque la mercancía que venden también educa, también da mensajes subliminales, justo es decir, estas son las importantes. Sí, claro. Tú fíjate en estas, y son ¿cómo se llama? Los arquetipos menos favorables de lo que te puedes Qué imaginar. bueno, como te digo, en los 300 años ya han sido más, o sea, ya se han dado cuenta de ese error y ya las están lanzando un poco. Pero muy tarde. Sí, o sea, es muy tarde. O sea, hay que ser sinceros. No puede ser posible que hasta pleno 2022 o fue 2021, esa película fue 2021. Sí es Disney, pero no es de su línea principal. No estamos hablando que es infantil, pero es la primera vez en donde un contenido de Disney en película existe un beso entre dos hombres. ¿Sí me explico? Es decir, es 2022 y en Eternal sucede. Spoiler. Pero, Spoiler, si no sabía. Pero el asunto es que apenas lo sucede. O sea, sí, claro. Sí va muy atrasado. Quieras o no, hay cosas que todavía hay, seguramente, hombres blancos, cisgénero, muy viejos detrás de todo detrás de Disney, que van frenando las cosas, que sí van cambiando, van haciendo una diferencia en cuanto al contenido, pero no lo suficiente. Sí, lo ¿vale? sé. Sí. ¿Qué dijiste? Sí, lo sé. ¿Me estás dando la razón de lo que Yo siempre te he dicho la razón de eso. No es cierto. Claro que sí. De todo lo que estoy hablando. O sea, te digo que no sí, me has pero dado también un argumento hay 50 fundamental. No me has dado un argumento fundamental para callarme. No que a ver. Yo te dije que sí. Que sí que. O sea que sí, o sea que tenías razón. Por favor. Quiero cortar esta parte y cuando tengamos TikTok la voy a poner. No, pero es en serio. Y vamos a salir. O sea, yo lo que te decía es que, o sea, minimizabas los otros argumentos de la psicología del personaje que y no te había... basabas más. Pero, o sea, me estás dando ejemplos de las princesas de la primera década. A ver, descríbeme yo te lo he dicho, espérame. te lo dije. Descríbeme a Jasmine, Pocahontas y Akira de Atlantis. Akira ni siquiera vi de esa película. A ver, bueno, de Jasmine y Pocahontas. A ver, mira, Pocahontas, al final de cuentas, que sí había una no, ni siquiera una motivación. ¿Cuál era el conflicto que ella tenía con su padre? El conocer, el que se cerrara, conocer a... No, su padre la quería casar con alguien de la tribu porque decía que ella debía estar con él, porque ese hombre le iba a hacer bien, pero ella no quería. Fue cuando conoce a John Smith. Sigue habiendo una persona de por medio. Exactamente, pero o sea, ella fue libre de decidir. O sea, al final de la película, o sea, ella, aún sabiendo que lo amaba tanto, sabe que esa relación pues no es para ellos. Entonces ella decide quedarse mejor con su papá. Después del desmadre que se hizo. Pero aprendió algo, ¿no? Después de que mataron a alguien. ¿Lo aprendió o no? Justamente fue porque ella no tenía ese acercamiento con otras personas, donde se dio cuenta y su papá se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero incluso si tuviera razón en cuanto a las motivaciones, estás dándome el ejemplo de 2, si quieres 3 personajes versus todo el catálogo de Disney. Pero es que en donde es algo absurdo compararlo con la primera película que fue de 1937. No, pero no solo lo comparo con esa. Es más, dime, porque tú eres más sabido de eso, en esa época, ¿cuál es? Creo que es de la misma... ¿Cuánta diferencia hay en años entre La Bella y la Bestia y Pocahontas? 2. Y sigue siendo la misma motivación de la anterior. Bella, aun cuando la quisieron retratar como una princesa salida de la caja, del molde, al final es quedarse con el güey, que simplemente el mensaje es que la belleza aparentemente interior, pero al final sigue siendo la misma motivación. ¿Sí me explico? A ver, hablo ahora de Jasmine. Al final de cuentas, me gusta más y me voy a quedar con la Jasmine de ahora, en donde ella termina reinando y no también quedándose con el güey.
No, o sea, es lo que te estoy diciendo. O sea, sí, entiendo lo que Disney ha hecho, pero también ha hecho cosas. Pero eso no es menos. Eso es lo que me refiero. Aun cuando te tuvieras esa Por razón, eso, o sea, la mayor parte de su contenido es exclusivamente encaminado a eso. La mayor motivación, no, y todavía, seguramente hay todavía un poco de eso. O sea, yo te he dicho que sí, o sea, ha hecho cosas malas, no. O sea, entiendo que la ha influenciado, pero con el paso de los años se ha tratado de redimir poco a poco. Tú dices tarde, pero pues ya está empezando. Y es un camino largo por No, pero recorrer. El chiste es que no se detenga. Pero ya jodía gente. O sea, ya jodió y ese es el asunto. Bueno, no que lo jodiera. O sea, tú gusta que pero, o sea, ya está haciendo algo por Sí, pero eso no le quita, y repito lo de Aceroto, eso no le quita que haya educado de manera negativa a muchas generaciones. Repito, no estoy satanizando Disney, ni estoy satanizando porque yo disfruto de esas películas, pero hablo de que en su momento marcaron una generación y la forma en cómo se desenvolvió esa generación en sociedad, en sus relaciones, etc. Te digo, minimizas factores y maximizas los otros. Te voy a decir por qué. Porque como te dije hace ratito, a pesar de que tengan mensaje las películas, por ejemplo, La princesa y el sapo, que tengan un mensaje, el mensaje explícito no es mayor al mensaje implícito, porque el mensaje implícito es el que se queda más guardado en el inconsciente, ¿sabes? Es decir, el mensaje implícito sigue siendo encontrar el amor como pues una meta de vida. Que la princesa y el sapo ni siquiera se casan. No importa, pero al final sigue habiendo la romantización de la pareja, ¿sí? O sea, eso siempre va a haber. Pero, o sea, mi tema. No, o sea, espero que no. O sea, pero mi tema es que, o sea, maximizas unos factores y minimizas otros. No. Por ejemplo, en La princesa y el sapo, la motivación más grande de Tiana pues era salir adelante ella sola. Rechazó la ayuda de su amiga que le de, oye, yo te financio tu restaurante. Y ella dijo, no, o sea, yo quiero trabajar por mí misma. Y al final de la película se nota que ella, poco a poco, fue trabajando duro y al final tuvo su negocio como ella siempre lo soñó. No estoy minimizando los mensajes, porque cada mensaje, porque incluso yéndonos desde el inicio, por eso puedo rescatar, permíteme, puedo rescatar, 50. No es un 50-50. Sí, es un 50. Sí, es un 80-20, la verdad. Porque, por ejemplo, yéndonos a los inicios, a lo mejor los mensajes eran el bien contra el mal, ¿vale? Está bien, pero ese era un mensaje explícito. Pero en realidad había el trasfondo, el mensaje implícito que viene en las historias es el que de verdad tiene peso, porque aparte es una constante, es decir, en cada historia que pase, a pesar de que el mensaje vaya cambiando, sigue habiendo un mensaje implícito mucho más fuerte, ¿vale? Y ese es con el que yo estoy conflictuado, ¿vale? Por lo que, como recomendación, miren, íbamos a hablar acerca de los medios en general, o de menos eso quería Said, pero yo sabía que esto se iba a desviar completamente a Disney. Y así lo vamos a poner Disney, ¿qué tanto nos educó? ¿Cómo nos educó? Pero lo que sí debería yo de recomendar, no sé, como repito, no estoy satanizando Disney, no estoy diciendo no las vean, es si tienes niños pequeños y quieres pasarles cualquier tipo de historia, yo diría que te sientes a verla y explicarle cosas. Claro. Y analizarla bien. Más que analizarla, porque tú analizarla y ya puedes cambiarle los argumentos, ¿no? Por ejemplo, entender que el mensaje es subliminal, que no es completamente explícito. Por ejemplo, es que como meta de vida ser encontrar a una persona, es mejor mandar el mensaje después de, ok, vamos a hablar acerca de eso. No, encontrar el amor no es una meta de vida. Claro. Porque el amor lo tenemos en todos lados, siempre amamos a personas, somos seres sociables. Y tener una relación es simplemente parte de ser ese ser social, ¿vale? Sí. Pero no es la meta. O sea, solamente yo diría que es como, a lo mejor como adultos, pues ya no sé. Más bien habría que ir a la terapia, pero también irse checando como de, estas cosas como que sí vengo arrastrando de esa cultura, ¿no? Del amor o del romanticismo, del hiperromanticismo de Disney y cosas así, ¿va? Vale.
sea, no estoy satanizando, repito, disfruto las películas, la verdad, pero solamente habría que explicarles, sobre todo a generaciones más nuevas o niños o personas que puedan ser más influenciados, para que precisamente rompamos ese estereotipo, rompamos ese arquetipo de cómo es que son las historias, ¿vale? Vale. Nuevo sangre. ¿Tienes algo más que agregarse ahí? No, así estoy bien. Ahorita ahorita hablamos detrás de cámaras, ¿sí? Sí, ahorita. De hecho, tienes que conseguir tu red. Por favor, mándenme currículum. No es cierto, es currículum. Gente bonita en casita. Hoy fue un capítulo que voy a echar el coto, pero con un mensaje. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenos su bonito like. Si están viéndonos por YouTube, evidentemente, suscríbanse ahí en el botoncito rojo. Activen la campanita para que sepan cuando se sube este bonito y bello podcast. Si salimos a tiempo, nos vemos el siguiente jueves. Si no, nos vemos el día. Ahí pónganos a ver qué día lo subimos. Si nos está escuchando por Spotify, también síganos por ahí, compartan nuestros episodios, síganos en nuestras redes sociales. Said, ¿algo más que agregar? No, A despedirte de los que... Pues muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Y si tienen alguna curiosidad, un tema que quieren que se toque aquí en el canal, pues Comentarios. O a nuestro correo electrónico, eldivan.podcast. Igual si necesitan ayuda, está aquí el correo para que se puedan acercar a Iván y también se les pueda recomendar a una persona para que puedan tratar un problema que está para poder quitarnos esas cosas que Disney nos dejó vivir. Exactamente, para quitar esos traumas que dejaron a Iván. eldivan.podcast@gmail.com o todas nuestras redes sociales @eldivan_podcast. Gracias, muchas gracias, David. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si usted nota una diferente cortinilla o diferente edición, es porque Said lo renunció. Adiós. Nos vemos.